La guerra y el terror son temas que uno podría suponer que van de la mano, pero en el mundo del cine, los híbridos de guerra y terror bien hechos son sorprendentemente raros. Si bien la integración de temas bélicos con elementos de terror son habituales en novelas, cómics y novelas gráficas, en el cine el género se ha convertido en un nicho ocupado mayoritariamente por producciones independientes y de bajo presupuesto, fusionándose en ocasiones con el género gore o splatter que, si no bien hecho, puede restarle seriedad al tema. Recuerda que apoyar al canal es muy sencillo, puedes darle like al video, si te gusta, dejar tu comentario y compartirlo en tus redes sociales. Si aún no estás suscrito, por supuesto, suscribirte a nuestro canal. Si quieres dar un paso más y convertirte en patrocinador oficial de La Cueva, puedes suscribirte a nuestro Patreon o unirte a nuestro canal en YouTube. Todos estos links los puedes encontrar en la descripción del video. En las redes sociales puedes encontrarnos como @lacueva en YouTube, en Twitter e Instagram y en Facebook solo como La Cueva. A mí me puedes encontrar en todas las plataformas solo como @odiadopedro. Mi nombre es Pedro Gabriel Peña de la Cueva, prepárate para los spoilers. Un escuadrón de soldados rusos debe ir a un pueblo remoto de Alemania Oriental para localizar a los camaradas desaparecidos en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial. Al descubrir un complot para resucitar a los soldados caídos, el escuadrón se convierte en el objetivo de monstruos improvisados. Hay poco más en el camino de la trama, pero eso no es problema. Frankenstein's Army es divertida, original y con vestuario y escenografía innovadores. En los últimos días de la Primera Guerra Mundial, un grupo de soldados severamente afectados por las brutales consecuencias de la guerra han de cavar un túnel que les dirija a una base alemana a 100 metros por debajo de sus trincheras. Trinchera 11 utiliza la guerra de trincheras y túneles como metáfora para explorar la violencia incrustada, enterrada pero inherente en los hombres y la guerra. William, un soldado confederado, se ausentó sin permiso con otros hombres, mientras el grupo, entre ellos un esclavo fugitivo y una enfermera, avanza, se detienen para robar un banco. Buscando planear una escapada, la pandilla se dirige a una casa vacía para esconderse por la noche. A medida que los soldados comienzan a discutir entre sí, suceden cosas extrañas en la casa y todos en el grupo pronto se dan cuenta de que el lugar está embrujado. Una actuación sólida, un trabajo de cámara a veces brillante y un excelente diseño de sonido contribuyen a hacer de esta una película ganadora verdaderamente aterradora. Ambientada en Rumania durante la Segunda Guerra Mundial, un destacamento del ejército alemán que se defiende de las tropas aliadas decide acuartelarse en una extraña fortificación aparentemente abandonada, pese a las advertencias de los lugareños que les indican la maldición que pesa sobre el lugar, a la que ellos hacen caso omiso. The Keep es un digno sucesor de una modalidad de terror tan moralmente inquietante como espiritualmente devastadora que se desarrolla a través de películas como Nosferatu de Murnau y La Isla de los Muertos. Un grupo de 8 estudiantes de medicina viaja a una remota montaña ártica para pasar un fin de semana de Pascua lleno de esquí y relajación. Después de que uno de su grupo desaparece durante una caminata a campo traviesa, un misterioso residente local les dice a los visitantes restantes que, en los últimos días de la Segunda Guerra Mundial, un batallón de soldados nazis desapareció en los bosques cercanos después de que los residentes se volvieron contra ellos y que sus cadáveres zombificados permanecen al acecho en el área. Aunque no cubre nuevos terrenos, Zombies Nazis es una mezcla entretenida de camp, sustos, sangre y agallas.
La película está ambientada en 1972 durante la Guerra de Vietnam. El 7 de enero, la base surcoreana Nha Trang recibe una transmisión de radio del Batallón 53, un pelotón desaparecido durante 6 meses a los que presumían muertos. Punto R sirve como una alegoría completa de los miedos, los suicidios, la inhumanidad, la ira y el asesinato condenados a repetirse en todos y cada uno de los conflictos y a perseguir a las generaciones venideras. En la víspera del día D, los paracaidistas estadounidenses se lanzan detrás de las líneas enemigas para penetrar los muros de una iglesia fortificada y destruir un transmisor de radio. A medida que los soldados se acercan a su objetivo, pronto comienzan a darse cuenta de que hay más cosas en la aldea ocupada por los nazis que una simple operación militar. En parte drama bélico revisionista, en parte thriller de zombies y en parte gore fest de género, Overlord ofrece una versión de nivel A para fanáticos de películas B de múltiples tendencias. En una provincia rural de Francia, una misteriosa criatura está arrasando el campo, matando salvajemente a decenas de mujeres y niños. Invisible, poseedora de una fuerza enorme y una inteligencia humana, la bestia ha eludido la captura durante años. El rey Luis envía a un científico de renombre y su hermano de sangre iroqués, un equipo poco convencional cuyos métodos y capacidades combinados pueden derribar a la bestia. Pero la verdadera naturaleza de la bestia no es lo que nadie podría haber anticipado. El Pacto de los Lobos mezcla sus géneros con poca lógica, pero el resultado final es tremendamente entretenido. Después de regresar a casa de la guerra de Vietnam, el veterano Jacob Singer lucha por mantener la cordura. Plagado de alucinaciones y flashbacks, Singer se desmorona rápidamente a medida que el mundo y las personas que lo rodean se transforman y se retuercen en imágenes inquietantes. Su novia Jessie, su ex esposa Sarah intentan ayudar, pero sin éxito. Incluso el amigo quiropráctico de Singer, Luis, no logra comunicarse con él cuando desciende a la locura. Durante horas y días después de que la hayas visto, todavía la estarás armando en tu cabeza. Si bien todo es apasionante, no se une hasta la escena final, que es impactante, trascendente, inesperada, pero también inevitable. En 1944, en España, la joven Ofelia y su madre enferma llegan al puesto del nuevo marido de su madre, un militar sádico que intenta sofocar un levantamiento guerrillero. Mientras explora un laberinto antiguo, Ofelia se encuentra con el fauno Pan, quien le dice que ella es una princesa perdida legendaria y debe completar 3 tareas peligrosas para reclamar su inmortalidad. El laberinto del fauno es Alicia en el País de las Maravillas para adultos, con los horrores de la realidad y la fantasía combinados en una fábula extraordinaria y cautivadora. La ciencia ficción es un género lleno de películas de terror, aunque algunas de estas joyas espaciales han logrado pasar desapercibidas. Películas como las que se pueden encontrar en la franquicia Alien han dominado el género durante décadas y debido a esto, muchas películas de terror y ciencia ficción no han recibido el mismo nivel de cariño. A pesar de esta falta de atención, muchas de estas películas de ciencia ficción han alcanzado cierto estatus de culto, obteniendo una colección rabiosa de fanáticos a pesar de haber fracasado en taquilla o de carecer de las estrategias de marketing adecuadas.
Apolo 18 tiene lugar en una versión alternativa del pasado donde la misión Apolo 18 realmente se lanzó, pero ninguno de los miembros de la tripulación regresó con vida. La película es supuestamente el metraje encontrado de este evento, recuperado después del hecho. Se descubre que la tripulación del Apolo 18 no murió debido a los peligros normales de la exploración espacial, como falta de oxígeno o el vacío del espacio, sino más bien por un grupo de monstruos alienígenas hostiles que vivían en las rocas de la Luna. Aunque la película tiene sus propios problemas con las representaciones de sus monstruos y lo aterradores que son, el sentimiento personal que evoca la hace profundamente aterradora. Apolo 18 realmente emite la sensación de que el espectador está viendo algo dejado atrás por los astronautas, y si uno suspende su incredulidad lo suficiente, la sensación de que podría ser real se suma al terror. Lanzada en 1980, Saturno 3 es un excelente ejemplo temprano de una película de terror de ciencia ficción sobre robots, cuando un robot, el primero de su tipo, se prepara para comenzar a trabajar con la tripulación del Saturno 3 a través de un complicado enlace neuronal. El robot recibe accidentalmente la naturaleza sanguinaria de uno de los miembros de la tripulación. Logran desmantelar al robot, pero este logra no solo volver a armarse, sino que también toma el control de la nave. Cuando Saturno 3 se estrenó inicialmente fue un fracaso de taquilla. La recepción crítica de la película fue en general pobre, citando una producción descuidada y un guión poco inspirado. Sin embargo, a pesar de ser ridícula por momentos, aborda los males que los humanos cometemos todos los días, reflejados y agravados por la propia creación de la humanidad. Protagonizada por el habitual del terror Bruce Campbell, Moontrap es una película de ciencia ficción experimental y a menudo sangrienta sobre una misión ficticia de la NASA a la Luna. El coronel Jason Grant y Ray Tanner, ambos astronautas, descubren vida cibernética en la Luna y la traen de regreso a la Tierra, pero cuando se descubre que es hostil, los dos emprenden una misión de regreso a la Luna para destruir lo que queda. Es allí donde los dos descubren las ruinas de una antigua civilización humana y rápidamente son hechos cautivos. A pesar de que es una película realmente emocionante de principio a fin con momentos de gran suspenso, Moontrap inicialmente recibió críticas negativas, pero los fanáticos siguen amando su loca trama. Incluso había planes para una secuela ambientada en Marte en lugar de la Luna, pero esta película finalmente fue descartada. Life, Vida Inteligente, detalla la experiencia de la tripulación de la Estación Espacial Internacional después de encontrar vida en Marte. Es una película que evoluciona tan rápidamente como su amenaza alienígena. Después de que los astronautas electrocutan a la pequeña forma de vida en un intento de despertarla, esta no solo intenta escapar, sino que también comienza a atacar a la tripulación. Lo que sigue es una sangrienta búsqueda para detener el nuevo descubrimiento a medida que evoluciona y comienza a matar a los miembros de la tripulación. Es difícil creer que la película haya pasado desapercibida en primer lugar. También es innovadora y toma el género para el que fue creada y crea algo que se siente fresco y nuevo. Life pone patas arriba varios tropos de ciencia ficción, lo que hace que el suspenso de la película sea tan impredecible como satisfactorio. Ambientada décadas en el futuro, un grupo de astronautas emprende una desgarradora misión para salvar el Sol cuando comienza a morir. Las cosas rápidamente comienzan a ir mal cuando los miembros de la tripulación se pierden en las profundidades del espacio y mueren en su camino para salvar el Sol, detonando una bomba estelar en su interior. Esto rápidamente comienza a desgastar a la tripulación, causando que su estado se deteriore aún más. La inspiración de películas queridas como Alien, Solaris y el clásico 2001 Una Odisea en el Espacio se pueden ver claramente en esta película. Sunshine a menudo resulta claustrofóbica con espectaculares escenas de ciencia ficción que, aunque inicialmente fueron criticadas por ser inexactas, pueden ser bastante divertidas a veces. Incluso ganó un premio por su
su logro técnico, lo que demuestra el arduo trabajo que se realizó para crear la sensación de ansiedad en esta película. Llena de paranoia, Pandorum es una película sobre los últimos humanos supervivientes y su misión de encontrar un nuevo hogar. Sin embargo, se supone que la misión a este nuevo planeta, Tanis, durará más de 100 años. Después de pasar tanto tiempo en hibernación, la tripulación debe lidiar con una enfermedad relacionada con el espacio llamada Pandorum, que causa psicosis, así como con los miembros de la humanidad que se han perdido en la locura en los años transcurridos. Pandorum es otro fracaso de taquilla desfavorable que ha recibido críticas por su trama inflada. Sin embargo, SFX también la ha descrito como el mejor horror interestelar en años, reconocida por su increíble forma de generar tensión y su final retorcido. Es una gran película de terror perfecta para cualquier fanático de la ciencia ficción. Antes de que la popular serie de videojuegos se convirtiera en sinónimo del nombre Dead Space, la película de 1991 es una nueva versión de la película de terror de ciencia ficción de 1982, Forbidden World. En un intento por curar una enfermedad peligrosa, los científicos del planeta Phobos crean accidentalmente un virus aún más mortal. Este virus convierte a las personas que infecta en monstruos que luego comienzan a atacar a los demás científicos. Dead Space tuvo efectos técnicos increíbles para la época, haciendo que sus monstruos parecieran lo más reales posibles. Si bien no está al mismo nivel que películas como The Thing, la película aún logra hacer que los espectadores se cuestionen. Incluso contó con el actor Bryan Cranston de Breaking Bad en uno de sus primeros papeles cinematográficos, lo que hace que valga la pena ver la película. Comenzando en medio del espacio en una nave llena de personas que transportan a un criminal a una prisión de máxima seguridad, Pitch Black narra la historia de Richard Riddick, un criminal de carrera con ojos modificados quirúrgicamente. Cuando la nave encuentra restos inesperados de un cometa, se ve obligada a realizar un aterrizaje forzoso en lo que inicialmente parece ser un planeta desértico vacío. Sin embargo, cuando se pone el sol, el grupo es atacado por criaturas alienígenas hambrientas y sedientas de sangre. Aunque la película en sí recibió inicialmente críticas mediocres, la actuación de Vin Diesel fue elogiada casi universalmente. La lenta preparación hasta la noche está diseñada por expertos y los monstruos se sienten amenazadores y al mismo tiempo se sienten como animales extraterrestres realistas. La película sentó las bases para la franquicia que seguiría y Riddick Furia se estrenará en algún momento en el futuro. High Life se desarrolla en una expedición hacia un peligroso agujero negro y detalla las vidas de los criminales que utilizan esta misión para cumplir su condena. Mientras están a bordo, los delincuentes se ven obligados a participar en experimentos científicos. Muchos de estos experimentos tienen que ver con la fertilidad humana, ya que la científica Deeps está obsesionada con crear un hijo para ella misma. Como película, High Life es una narrativa no lineal elaborada por expertos, desconcertante por la forma en que aborda la ciencia ficción y los agujeros negros con una precisión impecable. En comparación con muchas otras películas de terror de ciencia ficción, recibió críticas increíblemente favorables, aunque normalmente se pasa por alto porque es una película independiente. A pesar de esto, la película evoca otros clásicos de ciencia ficción como Interestelar de Christopher Nolan, profundamente humana en los mejores y peores sentidos. Después de que una tripulación de astronautas se propuso encontrar la nave desaparecida, el Event Horizon, descubre que ha reaparecido repentinamente alrededor del planeta Neptuno.
Sin embargo, una vez que entran a la nave para investigar, se dan cuenta de que toda la tripulación ha sido asesinada por una fuerza misteriosa. Luego el equipo de rescate sufre alucinaciones sangrientas y poco a poco se vuelven unos contra otros mientras intentan descubrir qué trajo consigo el Event Horizon. Aunque la película fue un fracaso de taquilla, desde entonces ha consolidado su legado en el espíritu de la cultura pop a través de su furioso culto de seguidores. Desde entonces, la película ha recibido muchas referencias en otros medios. Aunque ha comenzado a ganar reconocimiento a lo largo de los años, Event Horizon es sin duda una película de terror de ciencia ficción que merece más reconocimiento por parte del público en general. Cuando se trata de películas de terror, es muy fácil caer en una profunda rutina. Para el fanático del cine casual, Halloween podría ser la única época del año en la que se quitan las telarañas y el polvo de las cosas aterradoras, y las tradiciones anuales son populares y divertidas de crear. Pero una vez que se forman esas rutinas, el esfuerzo por descubrir nuevas opciones inevitablemente se desvanece, dejando decenas de películas de calidad enterradas en la oscuridad. Entendemos que es tentador volverse un poco vago cuando tus películas favoritas ya son bastante buenas, pero nuestro negocio es expandir tus límites cinematográficos y hemos desenterrado algunas gemas sangrientas y brillantes que están terriblemente subestimadas. Recuerda dejar tu comentario, darle like al video si te gusta y si aún no lo has hecho, suscribirte a nuestro canal. Mi nombre es Pedro Gabriel Peña de la Cueva. Prepárate para los spoilers. Una película con un título tan poco ortodoxo merece una historia igualmente peculiar. Y asustemos a Jessica de muerte, también conocida como La Maldición de los Bishop, cumple. Este clásico de culto maravillosamente distintivo pasa constantemente desapercibido, pero una vez descubierto, no se olvida fácilmente. Después de dejar una institución mental, Jessica viaja con algunos amigos para quedarse en su antigua granja. Están desconcertados al encontrar a una chica extraña que ya vive en la casa, pero deciden invitarla a quedarse un poco más. Pronto Jessica comienza a ver apariciones extrañas y la recién llegada parece ser la fuente de la creciente tensión en el grupo. Let's Scare Jessica to Death es un viaje memorable de una película. La mayoría de las personas aman u odian las películas de David Lynch, pero te debes a ti mismo al menos dar una audiencia justa a todo su trabajo. De todas sus películas de larga duración, Imperio es quizás la menos conocida y se podría argumentar que es la más desafiante. La historia sigue a Nikki, una actriz que ha asumido un nuevo papel cinematográfico, pero pronto se entera de que la película es la continuación de un proyecto inconcluso que fue testigo de los asesinatos de sus actores principales. Como sabemos, David Lynch puede conjurar el horror a partir del material más inocuo, y seguro que Inland Empire te perseguirá. Esta antología de terror británica sigue siendo un clásico influyente en el género, incluso cuando el público en general criminalmente no la ve. Quizás eso se deba a la dificultad para encontrar videos caseros, pero los verdaderos fanáticos del cine saben mucho más que eso. Dead of Night merece ser buscada y promete recompensar a aquellos que estén dispuestos a esforzarse. Los 4 segmentos individuales aquí están dirigidos por 4 directores diferentes: Alberto Cavalcanti, Charles Crichton, Basil Dearden y Robert Hammer. No hay ninguna historia débil en el grupo, pero la más icónica presenta a un ventrílocuo inestable que desarrolla una fascinación inquietante con su muñeco y cree que está realmente vivo.
es una antología temprana uniformemente excelente que se mantiene bien hasta el día de hoy. Cuando un japonés va a vivir a una ciudad de Corea del Sur, se reserva y vive una vida tranquila, pero coincidiendo con su llegada, estalla una extraña enfermedad en el pueblo y el extraño es inmediatamente sospechoso. Un investigador de la policía aborda el caso con la mente abierta, pero rápidamente se ve inundado de historias locas sobre el misterioso recién llegado. Esta película surcoreana entrega su terror con un arma de doble filo. No solo describe eventos físicos genuinamente aterradores, sino que también se sumerge en los peligrosos reinos psicológicos de la paranoia y la sospecha. Profundizando en temas de la mitología oriental, En presencia del diablo se muestra a sí misma como una película sumamente alfabetizada y al mismo tiempo desata sustos sobre aquellos que se atreven a verla. Eye of the Devil, de J. Lee Thompson, tiene uno de los mejores castings de la historia del terror, con Deborah Kerr, David Niven, Sharon Tate, David Hemmings y Donald Pleasence en la pantalla. La calidad del guión casi no importaría, pero afortunadamente Eye of the Devil ha sido bendecida con una historia intrigante, además de sus actuaciones dinámicas que mantienen nuestro interés en todo momento. David Niven interpreta a un terrateniente adinerado que es llamado a una de las fincas donde posee un viñedo que ha estado fracasando. Es bastante reservado sobre su viaje y se niega a llevar a su esposa o hablar sobre la herencia familiar a través de la cual adquirió la propiedad. Una bruja y su hermano que viven en la finca parecen especialmente decididos a arruinar su experiencia y ahuyentarlos. El signo del diablo es una sorpresa clásica y subestimada. Si bien es una de las películas más extrañas y kafkianas que probablemente encontrarás, también es inesperadamente accesible. Aunque los eventos que se desarrollan en la pantalla son un poco extraños, los personajes fuertes le dan al espectador un punto de entrada estable en la historia de pesadilla. El propio director interpreta al personaje principal Trelkovsky, un joven tranquilo en busca de un apartamento en París. Finalmente encuentra uno adecuado propiedad de un casero cascarrabias brillantemente interpretado por Melvyn Douglas, pero su nuevo hogar viene con mucho equipaje. El inquilino anterior había intentado suicidarse y después de que Trelkovsky le visita en el hospital, parece casi obsesionado por su espíritu atormentado. La escalera de caracol es la prueba perfecta de que una película eficaz puede estar dominada por un solo escenario si ese escenario es el correcto. En este caso es una gran mansión gótica en Nueva Inglaterra, con más lugares para que un asesino se esconda de los que puedes contar y, como indica el título, destaca una impresionante escalera de caracol. Robert Siodmak dirige este thriller gótico ambientado en 1906 en Vermont, donde un asesino en serie anda suelto. Las víctimas del demonio desconocido hasta la fecha han sido personas con algún tipo de discapacidad física y nuestra heroína no ha podido hablar desde su infancia. Pronto se hace evidente que ha sido elegida como la próxima víctima y la mansión donde trabaja como cuidadora difícilmente se siente como un refugio. Aunque el legendario director Mario Bava a menudo es recordado por sus películas de terror góticas, 6 mujeres para el asesino demostró que podía trabajar de manera brillante en cualquier entorno. En este caso, un salón de moda en Roma acoge a este elegante slasher. Salpicada de colores vivos, es una película tan hermosa como aterradora. Las décadas pasadas han demostrado su poder de permanencia e influencia en el mundo del cine y sigue siendo tan atractiva como siempre.
Las víctimas del asesino enmascarado de Blood and Black Lace son una serie de modelos en Roma y el motivo parece ser el descubrimiento de un diario privado. En la verdadera costumbre de Bava, esta película llega goteando en estilo y atmósfera sin perder nada de su terror en el proceso. Es el modelo perfecto de una película de terror y una que nunca dejará de merecer más aprecio. Esta obra maestra de gran Masaki Kobayashi es posiblemente la más grande de todas las antologías de terror. Su título, Kwaidan, significa historias de fantasmas, y los 4 cuentos diversos que se cuentan contienen esta característica definitoria. Pocos directores hicieron películas más elegantes y visualmente impactantes que Kobayashi, y Kwaidan podría ser su película de aspecto más perfecto. Cada cuadro colorido es impecable y cada movimiento de los actores es controlado e intencional. Es una película deliberada y de ritmo lento, pero esto resulta ser una virtud adicional. Una vez que comienzas a verla, estás agradecido por cada minuto extra para empaparte de la belleza de las escenas. En esta era de avances técnicos podemos producir lo que puede pasar fácilmente. Y antes de llegar a nuestra posición de honor, si te ha gustado el video hasta ahora, recuerda suscribirte y de hacerlo, activar las notificaciones. Comparte. Disfruta. Dale like. Si Nosferatu el vampiro de Werner Herzog a veces se ve ensombrecida por la película Nosferatu de 1922, hay poco por lo que protestar. La original es una obra maestra del terror verdaderamente grandiosa y ciertamente es reverenciada con razón, pero eso no quita nada del hecho de que esta nueva versión de 1979 es quizás igualmente brillante, aunque sigue siendo criminalmente infravalorada. Debido a que este Nosferatu no tiene la intención de superar a su prototipo, tiene un éxito maravilloso tanto en contenido como en estado de ánimo. Los actores habitan sus roles de maneras que sirven a la historia, que permanece en gran parte fiel a la original. Algunas escenas incluso logran evocar estados de ánimos más incómodos y efectivos que la original, dejándonos con la definición misma de un remake exitoso. Klaus Kinski, Isabella Adjani y Bruno Ganz son un trío perfecto que hace de Nosferatu un miembro esencial de cualquier colección de películas de terror. Dada la abundancia de las películas de superhéroes en estos días, es refrescante ver a un cineasta empujar los límites y volar hacia un territorio inexplorado. Este puede ser especialmente el caso de las películas de superhéroes que poseen un ambiente más oscuro y siniestro, y en algunos casos incluso se basan directamente en películas de terror. Sin embargo, estas versiones más espeluznantes e inquietantes del género han sido algo raras. Recuerda dejar tu comentario, darle like al video si te gusta y, si aún no lo has hecho, suscribirte a nuestro canal. Mi nombre es Pedro Gabriel Peña de la Cueva. Prepárate para los spoilers. Con este thriller, el director Adam Wingard se propuso hacer una película que ofreciera una mezcla única de estilos y temas, y lo logró en gran medida. La película se centra en un hombre que de alguna manera puede describirse como una contraparte siniestra del Capitán América. Visita a la familia de un soldado fallecido a quien conoció durante su paso por la guerra en Afganistán, pero pronto queda claro que hay más en este hombre aparentemente benigno de lo que parece, como lo demuestran sus acciones nefastas y su fuerza sobrehumana.
Con su mezcla de terror, suspenso, acción y drama, esta es una película excepcionalmente emocionante. Los cinéfilos saben que normalmente les espera un viaje salvaje cuando Nicolas Cage protagoniza una película de acción exagerada. Este es el caso de este grandilocuente superhéroe de terror, y aunque Ghost Rider tiene su parte de momentos cursis, sigue siendo muy divertida de ver, tanto desde el punto de vista visual como narrativo. La película se centra en el intimidante antihéroe que tiene la tarea de derrotar al hijo del prominente demonio Mefistófeles, como cualquiera podría imaginar. Con una película con elementos infernales y un protagonista en motocicleta, aquí hay mucha acción y diversión de placer culpable. Este intenso horror se puede describir mejor como la oscura historia del origen de un siniestro supervillano. Puede que me venga a la mente el Joker del 2019, pero si bien esa película se parecía más a un drama de personajes matizados, este thriller aplica rasgos de superhéroes más típicos, como la acción campi y los efectos especiales explosivos. Sin embargo, Brightburn del 2019 está lejos de ser típica, ya que no se avergüenza de sorprender a los espectadores con algunas escenas de muertes brutales y momentos generalmente espeluznantes. Esta fusión de terror slasher y épica de superhéroes la convierte en algo único que mantendrá a los espectadores al borde de sus asientos. En cierto sentido, Split enfatiza el clásico horror cargado de suspenso que M. Night Shyamalan hace tan bien. Sin embargo, también marca las cosas como un supervillano verdaderamente siniestro e inquietante en el centro del escenario. James McAvoy interpreta de manera convincente a esta figura siniestra y realmente asume varios roles, ya que el hombre posee 24 personalidades distintas. Aún más inquietante es que, si bien algunos son benignos, otros son nefastos y al menos uno viene mezclado con una fuerza sobrehumana. Por supuesto, esto no es ideal para las adolescentes que ha tomado cautivas. Guillermo del Toro no es ajeno a las películas de acción épicas, a menudo con tintes oscuros, con proyectos como Mimic y Blade en su haber. Y tanto para los fanáticos como para los críticos, este ciertamente no decepciona. Esta experiencia se manifiesta en esta versión de la novela gráfica de Dark Horse Comic, Hellboy. Los rasgos únicos de este antihéroe, la premisa creativa de ficción histórica y la acción intensa hacen de Hellboy una película divertida de palomitas de maíz. El icónico héroe de DC conocido como Batman ha visto una gran cantidad de películas, programas de televisión y videojuegos a lo largo de décadas, muchos de los cuales son distintos entre sí. Y como cabría esperar de una epopeya de Tim Burton, esta versión del 92 mantiene un estilo claramente oscuro e imaginativo. Aunque marcar este jugueteo con el apodo de terror podría ser exagerado, la rica ciudad cargada de crimen de Gotham nunca ha tenido un aspecto tan, gótico. A la vibra generalmente severa de la película se agrega el retorcido y sádico pingüino, interpretado de manera convincente por Danny DeVito, junto con varios otros elementos espeluznantes que le dan a Batman Returns un tinte de terror único. Este thriller de Lee Whannell ofrece una versión fresca e interesante de esta clásica franquicia de monstruos de Universal. Esta vez, el ser esquivo tiene rasgos y una explicación para su transparencia que son ominosos e ingeniosamente modernos, lo que hace que el hombre invisible se parezca más a un supervillano que a una presencia de monstruos, pero funciona bien aquí.
Su papel de esposo abusivo que persigue al personaje principal crea una historia de fondo que es claramente espeluznante en su naturaleza más fundamentada y relevante. Pero equilibrar la historia más emocional y matizada es una serie de imágenes llamativas, emociones palpitantes y sobresaltos. Similar a Hellboy tanto en estilo como en trasfondo, esta franquicia proviene de un cómic clásico, en este caso el Hellblazer de DC Comics. La película está protagonizada por el héroe de acción habitual Keanu Reeves, cuya intensa interpretación de John Constantine prepara el escenario para un juego de superhéroes épico y sombrío. Al igual que la dinámica de Neo con la clandestina Matrix, el héroe de esta película tiene sentidos y accesos a otros reinos, en este caso el cielo y el infierno. Constantine le da un giro vanguardista y grandilocuente a la tradición católica y los temas de terror, completando un viaje emocionante e imaginativo. Cuando se trata de héroes de acción rudos, el papel de Wesley Snipes como el vampiro Blade que camina por el día es uno que tiende a ser olvidado durante estos días. Blade, del 98, se erige como una película de superhéroes valiente que en cierto modo precede al renacimiento de este tipo de películas que éxitos como The Dark Knight hicieron más frecuentes. Aunque las películas de Blade, particularmente las secuelas, obtuvieron una recepción mixta, esta original es considerada en gran medida por los críticos como elegante, divertida y de ritmo emocionante. Gran acción, efectos llamativos, disfraces geniales y motivos vampíricos creativos hacen de Blade una visita esencial. En esta era de avances técnicos podemos producir lo que puede pasar fácilmente. Y antes de llegar a nuestra posición de honor, si te ha gustado el video hasta ahora, recuerda suscribirte y de hacerlo, activar las notificaciones. Comparte. Disfruta. Dale like. No suele ser normal que una película de hace décadas que enfatice la acción y la grandiosidad pueda resistir tan bien. Sin embargo, este jugueteo cargado de adrenalina del 94 se las arregla para romper el molde. Esto se debe principalmente a algunos conjuntos detallados, impresionantes efectos visuales y una intensa actuación de Brandon Lee como el protagonista revivido. En parte esta película se parece a una versión gótica de The Punisher con su premisa de venganza y su grandilocuencia general, pero el director Alex Proyas le da a El Cuervo una sensación distinta y de profundidad. La película sumerge a los espectadores en un ambiente oscuro, siniestro y atmosférico mientras los mantiene al borde de sus asientos con emocionantes combates y ostentación. El terror suele ser el género más divertido para muchos fanáticos del cine y con la gran cantidad de subgéneros y películas que se estrenan cada año, a menudo es fácil que las grandes películas de terror se pierdan u olviden con el tiempo. Con suerte, esta lista traerá algunas de esas películas que no todos conocen, pero que han generado cierto aire de culto en su legado. Recuerda que apoyar al canal es muy sencillo, puedes darle like al video, si te gusta, dejar tu comentario y compartirlo en tus redes sociales. Si aún no estás suscrito, por supuesto, suscribirte a nuestro canal. Si quieres dar un paso más y convertirte en patrocinador oficial de La Cueva, puedes suscribirte a nuestro Patreon o unirte a nuestro canal en YouTube. Todos esos links los puedes encontrar en la descripción del video. En las redes sociales puedes encontrarnos como @lacueva en YouTube, en Twitter,
e Instagram y en Facebook solo como La Cueva. A mí me puedes encontrar en todas las plataformas solo como @odiadopedro. Mi nombre es Pedro Gabriel Peña de la Cueva. Prepárate para los spoilers. Muy pocos directores tienen esta habilidad para crear miedo, a menudo a través de este estilo de combustión lenta que dedica mucho tiempo a establecer la atmósfera y el mundo en el que se encuentran los personajes antes de volverse locos durante el acto final, y por lo general asustar a los miembros de la audiencia con aparentemente poco esfuerzo. Las 7 puertas del infierno, con sus enormes arañas que comen caras, fantasmas interdimensionales, puertas de entrada al infierno y muchas más cosas divertidas, se destaca como una película innovadora que logra mucho a través de su creatividad ilimitada. Ahora redoblando el terror más cómico, y si nos comemos a Raúl, es un gran ejemplo de los maravillosos atributos que se le pueden dar a una película a través del ejercicio de la mezcla de géneros. Bartel toma elementos de terror, comedia y comentarios políticos y sociales a la vez, fusionando los tres para crear algo distinto. No es de extrañar que esta película alcanzara una gran notoriedad en el momento de su estreno y que alcanzara su actual estatus de culto. La película se centra en una pareja golpeada por la pobreza que está desesperada por financiar su restaurante, y es entonces cuando, lógicamente, invitan a la gente a su casa y los matan para robarles su dinero. ¿Dónde te escondes, hermano? Es definitivamente una película inquietante con su enfoque de gemelos unidos y la sociedad destrozando a la gente en medio de un sórdido ambiente en Nueva York. Al deshumanizar a los personajes, asignándoles a menudo actuaciones exageradas en lugar de hacerlos parecer realistas, Henenlotter se las arregla para hacer que su propio estilo realmente se destaque sin perder nunca de vista el terror en el centro de su película. Hay una buena razón por la que Basket Case se convirtió en una trilogía y que ganó su estatus de culto en primer lugar, y Henenlotter es la clave de todo. Basket Case es una película de medianoche perfecta, divertida y aterradora, entrañable y repugnante a la vez. Es una de esas películas que logra cruzar perfectamente la cuerda floja entre la comedia y el terror. La angustia del miedo se centra en la historia de un asesino que sale de prisión y vuelve directamente a sus viejas costumbres, detallada en asombrosas tomas largas que se sienten distantes de los personajes e impulsada por una narración trastornada del protagonista. Angst funciona de una manera en la que pocas películas parecen ser capaces, tomando una historia real y asegurándose de aferrarse a ese realismo a través de la cinematografía para realmente florecer en el miedo del público. El director parece tener prisa por molestar a su audiencia y lo hace con mucha frecuencia, incluso con un angustioso primer plano del psicópata comiendo una salchicha justo antes de su desquiciada ola de asesinatos. Después de encontrar oro con la obra maestra de terror de bajo presupuesto La Masacre de Texas en 1974, Hopper se enfrentó instantáneamente al problema de tener que seguir una de las películas de terror más grandes de todos los tiempos. Y aunque las películas que hizo después son en su mayoría muy buenas, ninguna de ellas tuvo el deslumbrante impacto en el público que tuvo su debut. Combustión Espontánea es una película realmente extraña sobre, sí, lo adivinaste, combustión espontánea. Un joven descubre que sus padres habían sido utilizados en un experimento con armas atómicas poco antes de que él naciera y que los resultados han tenido algunos efectos inesperados en él.
Aguas Oscuras de Hideo Nakata es un gran ejemplo de la mezcla de melodrama y terror. Usando el divorcio, las luchas de clase y la salud mental, Dark Water marca un cambio en el género de terror en su conjunto, justo antes de que ese cambio realmente ocurriera. Tomar la decisión de manifestar estos miedos abstractos dentro de los fantasmas también resultó perfecto. La película de Nakata es una bocanada de aire fresco, maravillosamente simplista para el terror moderno y definitivamente una película que tiene un impacto y una influencia bastante duraderos en el género del terror. William Friedkin dejó en claro que estaba buscando sangre cinematográfica a lo largo de la década de 1970 con su producción absolutamente estelar. Desde The French Connection hasta El Exorcista y Sorcerer, Friedkin marcó el aterrizaje de un gran nombre en la corriente principal de Hollywood para emociones y sustos. Bug es otra fibra en la cadena de esas gemas finales de la carrera de Friedkin, una que pasó desapercibida pero logró reunir un culto de seguidores a medida que se difundió el boca a boca sobre cuán extrema y extraña era. Bug es una maravillosa locura psicológica, es una de las más destacadas del terror corporal y psicológico reciente y le da al subgénero nuevamente un buen nombre. La única película que ha dirigido Joel Anderson hasta la fecha, Lake Mungo, es una de las películas de terror más escalofriantes de los últimos tiempos. Mientras que el metraje encontrado a menudo es criticado por ser perezoso, Lake Mungo es una de las pocas películas que logró reunir algunos elogios junto al proyecto de la Bruja de Blair, REC y quizás Cloverfield. Lake Mungo usa una mezcla de metraje encontrado y entrevistas de falsos documentales para contar la historia de Alice Palmer, una niña de 16 años que se ahoga y cuya familia comienza a experimentar algunos eventos inquietantes justo después. Si bien la nueva versión parece haber obtenido un culto moderno bastante fuerte gracias a la actuación de Elijah Wood y la maravillosa elección de filmar la película en primera persona, la original de William Lustig parece haber sido olvidada y dejada en el polvo junto a una plétora de otros festivales de sordidez de los años 70 y 80. Es desorientadora e inquietante, y el aspecto de bajo presupuesto solo la hace aún más convincente y por lo tanto aún más inquietante. Maniac se alinea con La Masacre de Texas mucho más de lo que la gente deja ver y definitivamente merece muchos más elogios de los que tiene hasta ahora. Kiyoshi Kurosawa es un maestro sin comparación, realmente muestra tanto talento detrás de la cámara y trabaja como una guía emocional tan fuerte que es bastante difícil de creer. El bloqueo y el movimiento de cámara de Kurosawa son hermosos ejemplos del poder de las partes más simplistas del cine, y Creepy hace uso de estos en exceso. Creepy sigue a una familia que se muda a una casa y encuentra a su nuevo vecino un poco extraño, con Teruyuki Kagawa dando la actuación absoluta de su vida como el inquietante vecino antes mencionado. Kiyoshi Kurosawa cambia sus tramas generalmente más paranormales y fantásticas a algo más real e igual de escalofriante. Entre 2010 y 2019, el cine de terror experimentó una de sus etapas más experimentales. Nuevas voces se atrevieron a desafiar las fórmulas y aunque varias de esas películas no tuvieron el reconocimiento que merecían, hoy las recordamos como joyas ocultas del género.
Estas son las 10 cintas de terror más subestimadas de esa década. Dirigida por Kevin Smith, esta película combina el fanatismo religioso con el terror psicológico y el thriller político. La historia sigue a 3 adolescentes secuestrados por un culto extremista en una zona rural de Estados Unidos, donde los límites entre fe y locura desaparecen rápidamente. Con un ritmo impredecible, la película se transforma constantemente hasta su impactante clímax. Pese a su presupuesto modesto y su tono caótico, Terror en el Estado Rojo ofrece una crítica feroz al fanatismo y a la violencia institucional. Kevin Smith, conocido por sus comedias, sorprendió al demostrar una madurez narrativa insospechada. Aunque pasó desapercibida, hoy se ve como una de sus obras más arriesgadas y extrañamente proféticas. Ambientada en Nueva Orleans, Heridas sigue a un barman cuya vida se desmorona tras encontrar un teléfono con imágenes perturbadoras y mensajes de origen desconocido. A medida que investiga, comienza a perder la cordura, atrapado entre la realidad y una pesadilla cósmica imposible de explicar. La película, dirigida por Baba Kanbari, combina terror psicológico con un toque Lovecraftiano que divide opiniones. Su atmósfera densa, sus interpretaciones incómodas y su desenlace ambiguo la convirtieron en un experimento arriesgado. Aunque muchos la tildaron de confusa, su poder visual y su creciente desesperación la hacen hipnótica. En Hush, una escritora sordomuda vive sola en el bosque hasta que un asesino enmascarado irrumpe en su casa. La película convierte el silencio en su mayor arma, utilizando la ausencia de sonido como una fuente constante de tensión. Cada movimiento, cada respiración, se vuelve parte del juego mortal. Dirigida por Mike Flanagan, la cinta destaca por su dirección precisa y su economía narrativa. Es un ejemplo brillante de cómo un concepto minimalista puede generar puro terror. Aunque Netflix la lanzó sin mucho ruido, Hush redefinió el home invasion con una protagonista inolvidable y una ejecución impecable. Camino al Infierno es una antología de terror conectada por una carretera desértica donde los viajeros se enfrentan a pesadillas sobrenaturales. Cada historia se entrelaza con la siguiente, formando un círculo infernal de culpa, castigo y redención. La sensación de desconcierto es constante y perfectamente calculada. Los directores, entre ellos Roxanne Benjamin y David Bruckner, logran una coherencia tonal sorprendente para tratarse de múltiples segmentos. Es un film inquietante con momentos que recuerdan a Twilight Zone y a Silent Hill. A pesar de su bajo perfil, Southbound es una de las antologías modernas más sólidas del género. Proveniente de Turquía, Baskin narra la historia de un grupo de policías que responde a una llamada de emergencia en un edificio abandonado. Lo que encuentran allí es una puerta al mismísimo infierno poblado por criaturas y rituales indescriptibles. Lo que comienza como un thriller policial termina en un viaje infernal surrealista. El director Can Ebrenold mezcla el terror corporal con imágenes simbólicas que recuerdan a Clive Barker y a los sueños febriles de Lynch. Es una experiencia intensa, perturbadora y visualmente impresionante. Baskin no busca agradar, busca marcarte para siempre. Pese a su rareza, es una pieza fundamental del terror moderno internacional. Turno Nocturno sigue a una joven policía asignada a custodiar una estación que está por cerrar, sin saber que allí ocurrieron hechos horribles. Durante su turno nocturno, comienza a experimentar visiones, sonidos y presencias que la llevan al límite de la razón.
Todo se desarrolla casi en tiempo real, potenciando la claustrofobia. Dirigida por Anthony Di Blasi, la película construye su terror con recursos mínimos pero una atmósfera asfixiante. Last Shift es una lección de cómo el espacio cerrado puede transformarse en una pesadilla viva. Su mezcla de terror psicológico y paranormal la convierte en una joya escondida dentro del cine independiente. Esta comedia negra dirigida por Ben Wheatley sigue a una pareja británica que emprende unas vacaciones en caravana que rápidamente se convierten en una serie de asesinatos absurdos. Entre humor seco, paisajes bucólicos y violencia inesperada, Turistas ofrece una mirada retorcida sobre la represión y la frustración cotidiana. Su tono desconcertante a medio camino entre la sátira y el terror la hizo difícil de clasificar, pero justamente ahí reside su encanto. Es tan divertida como incómoda. Alice Lowe y Steve Oram están brillantes y la dirección de Wheatley combina crudeza con ironía en cada plano. Una auténtica rareza deliciosa. Un grupo de amigos viaja al norte de Suecia para honrar la memoria de un compañero fallecido, pero una entidad ancestral comienza a acecharlos en el bosque. Lo que parecía una excursión se convierte en una odisea de culpa, alucinaciones y terror mitológico. La ambientación helada amplifica la sensación de pérdida y locura. Dirigida por David Bruckner, El Ritual destaca por su impecable fotografía y su inteligente manejo del simbolismo. La criatura inspirada en el folclore nórdico es una de las más originales del cine reciente. A pesar de su estreno en Netflix sin promoción, es una de las mejores películas de terror psicológico de la década. Somos lo que somos, remake del film mexicano del 2010, esta versión estadounidense dirigida por Jim Mickle se centra en una familia aparentemente tranquila que esconde un secreto caníbal transmitido por generaciones. Con un tono sombrío y elegante, la historia explora la fe, la tradición y el peso de la obediencia ciega. Más que un simple relato de terror, We Are What We Are es un drama gótico sobre la pérdida y la herencia familiar. Su ritmo pausado y su estilo visual refinado la alejan del terror convencional. Aunque no alcanzó gran éxito comercial, es una de las reinterpretaciones más inteligentes del cine moderno. En esta joya dirigida por Peter Stickland, un ingeniero de sonido británico viaja a Italia para trabajar en una película de terror estilo giallo. Pero mientras graba gritos y efectos sonoros, comienza a perder la noción entre la realidad y la ficción. El terror no está en lo que se ve, sino en lo que se escucha. Berberian Sound Studio es una obra metacinematográfica que transforma la creación del sonido en un acto de locura. Su atmósfera hipnótica y su puesta en escena detallista la convierten en una experiencia sensorial única. Aunque pocos la vieron en su momento, hoy es considerada una de las piezas más sofisticadas del terror contemporáneo. Durante muchos años, el cine de terror latinoamericano ha hecho contribuciones significativas al género a partir del diverso folclore y las leyendas urbanas de la región. Algunos de los mejores directores del género se han inspirado directa o indirectamente en el folclore y el lenguaje cinematográfico latinoamericano.
La película de Issa López del 2017, también conocida como Vuelven, utiliza efectivamente el folclore latinoamericano como un enfoque principal en la leyenda del Guaychivo como metáfora y narrativa alegórica. La historia mezcla creativamente horror, fantasía y realismo mágico al tiempo que arroja luz sobre el apremiante problema del impacto de la violencia callejera en los niños de toda América Latina. Guaychivo es un ser malévolo que cambia de forma y habita en montañas y bosques, orando por víctimas desprevenidas. Posee la capacidad de adoptar la forma de diferentes humanos para engañar. Al igual que la advertencia de la leyenda del Guaychivo, la película se hace eco de la advertencia de tener cuidado ante el extraño. La Llorona se inspira en el conocido personaje del folclore hispanoamericano, La Llorona o la Mujer Llorona. La leyenda cuenta la historia de una mujer que se ve y se escucha buscando a sus hijos, llorando de dolor y buscando venganza. La película guatemalteca del 2019 explora la leyenda pero con un giro. Un dictador responsable del brutal genocidio de los nativos mayas también es perseguido por una mujer que llora, la encarnación de todos aquellos que fueron asesinados por sus órdenes. La leyenda de La Llorona ha inspirado muchas otras películas, incluida La Maldición de La Llorona del universo del Conjuro y la película mexicana del 2006, Kilómetro 31. Si bien esta película no menciona explícitamente una figura o leyenda folclórica en particular, The Old Ways se inspira en sistemas de creencias más amplios y prácticas sobrenaturales que se encuentran en las culturas mexicana y latinoamericana, específicamente la brujería y el chamanismo. La película explora temas de posesión, exorcismo y la práctica de brujería para arreglar lo que se considera incorrecto. La película cuenta la historia de Cristina, una periodista mexicana que busca explorar el mundo de la brujería. Su viaje da un giro cuando es secuestrada por lugareños que la perciben como malvada. Para quienes disfrutan de este género de terror, The Old Ways ofrece una mirada interesante desde la perspectiva latina. Entrelazando terror, cultura panameña y leyendas locales, Diablo Rojo PTY es una película escalofriante que rinde homenaje a la leyenda de la Tulivieja. La primera incursión de Panamá en el cine de terror, Diablo Rojo, combina con éxito el folclore y las leyendas urbanas en una narrativa escalofriante. Esta película panameña sigue a un grupo de personas en un viaje por la selva de Chiriquí, Panamá, mientras se convierten en el objetivo de una bruja malévola. Su único santuario es el autobús en el que viajan, conocido como Diablo Rojo. Inspirada en el rico tapiz del folclore panameño, específicamente en la leyenda de la Tulivieja, la película lleva al público al centro de la ira de este espíritu vengativo. La Casa Lobo es una historia inspirada no en un folclore espeluznante, sino en la historia de la vida real de Colonia Dignidad, una comuna secreta y de culto en Chile, dirigida por un ex nazi alemán, Paul Schaffer. La película sigue a María, una joven que escapa de una secta y se refugia en una misteriosa casa en el bosque. Dentro de la casa, comienza a experimentar acontecimientos inquietantes, lo que sirve como una exploración alegórica del trauma y el horror asociados con Colonia Dignidad. La Casa Lobo utiliza animación stop motion para crear una atmósfera de pesadilla y entreteje perfectamente elementos históricos en su narrativa. Si bien los vampiros no son específicos del folclore latinoamericano, ver a los vampiros a través de esta lente hace que esta película valga la pena.
Pura Sangre es una película colombiana que ofrece una visión distintiva de los vampiros. Dirigida por Luis Ospina, la película se centra en un hombre rico que padece una inusual dolencia que requiere transfusiones de sangre periódicas de niños y adolescentes. Es una historia basada en asesinatos sin resolver que tuvieron lugar en Colombia. Existe el mito de que el presunto responsable era un hombre rico que padecía leucemia. Para sobrevivir, el presunto hombre usó la sangre de sus víctimas, lo que dio la inspiración para el vampiro de esta película. Madres explora el concepto del cuco, figura profundamente arraigada en el folclore hispano y latinoamericano. El cuco, o The Boogeyman en inglés, es un monstruo o espíritu que se utiliza para asustar a los niños y obligarlos a comportarse bien. En la película la historia gira en torno a una madre mexicano-estadounidense atormentada por la creencia de que el cuco está apuntando a su hijo. La película ofrece una visión de los aspectos psicológicos de la maternidad, incorporando elementos del folclore a la experiencia de los inmigrantes modernos en los Estados Unidos. Si bien Madres se centra principalmente en los aspectos psicológicos y sobrenaturales de la maternidad, incorpora elementos del folclore para crear una película de terror escalofriante y culturalmente relevante. Otra película que se centra en la leyenda de El Cuco o The Boogeyman y brujería es Actividad Paranormal: Los Marcados, la quinta entrega de la franquicia. La película adopta un enfoque diferente en la línea de tiempo de Actividad Paranormal al cambiar el enfoque del entorno suburbano original a explorar una comunidad predominantemente hispana en el sur de California. Si bien es principalmente una película de terror al estilo de Metraje Encontrado, aún puede incorporar a la perfección elementos del folclore latinoamericano relacionados con la brujería y la posesión. Explora temas de magia negra, maldiciones y entidades sobrenaturales, lo que la convierte en una entrada única en la serie. Cronos es una película de terror mexicana de 1993 dirigida por Guillermo del Toro y es su debut cinematográfico. La película es conocida por su visión única del género vampírico y su exploración de mitos relacionados con la inmortalidad y la alquimia que son relevantes en muchas culturas del mundo, incluida América Latina. La historia gira en torno a un dispositivo antiguo llamado Cronos que otorga a su usuario la inmortalidad. Cronos se basa en elementos del folclore alquímico y los entreteje en una historia de inmortalidad, obsesión y transformación. La película ofrece terror con una profunda exploración del deseo humano de la vida eterna y las consecuencias que conlleva. El director A.J. Jones da vida al folclore colombiano en La Maldición de la Patasola, una película que ofrece una nueva visión de un conocido monstruo sudamericano. Cuando dos parejas estadounidenses se aventuran en un bosque desierto, surgen problemas de infidelidad, confianza y lealtad, pero pronto se convierten en presa de la Patasola, una criatura femenina vengativa que atrae hombres infieles a su perdición. La Maldición de la Patasola ofrece una opción emocionante para los entusiastas de las películas de criaturas, combinando el cine estadounidense con el folclore latinoamericano. Llegamos al interior de las mentes de estas personas moralmente ambiguas. Esas películas intentan explorar partes más oscuras de nuestra mente que a veces reprimimos o simplemente no queremos admitir. No es de extrañar que sea el subgénero de terror favorito de tanta gente, dado que a menudo se superponen con los thrillers psicológicos y puede ser difícil diferenciarlos.
Molly es una joven que padece trastornos mentales debido a los repetidos abusos sexuales que sufrió por parte de su madre cuando era solo una niña. Ella es alcohólica y trastornada, sin embargo, fuertemente atraída por los hombres, no logra controlar sus impulsos de ira y su resentimiento reprimido de venganza contra ellos, por lo que mata a sus parejas ocasionales. La espiral de sexo y la muerte se vuelve más intensa a medida que avanza la historia. Es increíblemente ambiciosa, con un personaje complejo en su centro, y Millie Perkins ofrece una interpretación excelente, lo que la convierte en un personaje principal muy interesante. Hay que tener en cuenta que la película tiene una atmósfera maravillosamente melancólica. Iris, una joven que cuida a su hermano Rayleigh, que sufre de leucemia y no puede pagar su tratamiento. El Dr. Barden, el médico que atiende a su hermano, le presenta a Iris al noble filántropo Shepard Lambrick, quien le hace una oferta. Si participa en un juego de cena y gana, su organización benéfica pagará el costo del tratamiento de su hermano y buscaría un donante, a lo que Iris acepta. La película tiene algunos momentos repetitivos, pero sigue siendo un tema intrigante. ¿Hasta dónde llegarías por el dinero para que tu ser querido sobreviva? A diferencia de casi todas las películas de la lista, esta es la única que puede parecer que estás viendo pornografía de tortura, pero la sangre y las tripas no son solo por el valor del shock. Sarah Bolger interpreta a una mujer trastornada con un secreto que se hace pasar por niñera para entrar a la casa de Dan, Joyce y sus hijos, Christopher de 4 años, Sally de 9 y Jacob de 11. Cuando los padres se van, la Emily de Bolger comienza a actuar de forma realmente extraña e inquietante. Se basa en una premisa simple, no tiene grandes conclusiones o eventos, pero el escenario y el personaje principal lo hacen todo realmente inquietante y envolvente. No sabes lo que está haciendo y dado que la película se toma su tiempo para generar tensión, esta joven te confunde cada vez más y quieres conocerla más. A aquellos a los que les gusten las películas de invasiones domiciliarias, la apreciarán mucho más, aunque el final puede ser un poco divisorio. Los sádicos asesinos en serie Evelyn y John White están buscando una nueva víctima. En una cálida noche de verano, descubren a la inteligente pero frágil Vicky, que poco tiempo después se encuentra atrapada en un oscuro mundo de violencia. Su instinto de supervivencia se despierta y se da cuenta de que su única forma de escapar de esta locura es abrir una brecha entre la pareja. El guión inteligente y las excelentes opciones de dirección convierten a esta película en una exploración real de la psicología de todos en la película. No sin escenas desgarradoras, Hounds of Love definitivamente no es para un público que no pueda soportar la brutalidad. La película está basada en los asesinatos de Moore House de la vida real, cuando la pareja australiana David John y Catherine Margaret Birney asesinaron a 4 mujeres en su casa en 1986 e intentaron asesinar a una quinta. Joshua sigue a la aparentemente feliz pareja Brad y Abby. Brad es un corredor de bolsa de éxito y Abby acaba de dar a luz a una niña. Su hijo Joshua es un niño prodigio, pero hay un lado más oscuro de su inteligencia. Si bien la película tiene algunos clichés como mascotas moribundas, la atmósfera basada en escenarios realistas hace que todo sea más atractivo. Su enfoque de combustión lenta realmente funciona para el material porque ayuda a construir suspenso con mucho cuidado. Al igual que en muchas otras películas exitosas de terror psicológico, no hay ningún tipo de violencia en la pantalla, pero sus ideas son lo suficientemente horribles. Dos niñas, Helen y Anne,
Pasan un tiempo en una finca de campo solitaria e idílica. Solo el conserje Brady todavía está allí, pero las ignora por completo. Sin embargo, después de poco tiempo, Anne imagina que todavía hay alguien en la casa. Ella escucha pasos y risas y además parece que hubo una cierta amiga llamada Cora una vez, pero se supone que ha desaparecido. Helen ocasionalmente ve a Cora en el espejo o en breves visiones, pero ¿qué está pasando realmente? Ciertamente es un fuego lento, pero la increíble música y la dirección efectiva crean una atmósfera inquietante. Los fanáticos del género predecirán 1 o 2 giros, pero al mismo tiempo, si eres fanático de todas las historias de mujeres trastornadas, Síntomas es uno de los mejores terrores británicos de los años 70 que tiene mucho para ofrecer. May sigue a una joven y extraña chica llamada May Kennedy. Nació con un defecto ocular y no hizo amigos cuando era niña por un parche en el ojo, lo que la convirtió en una adolescente peculiar. De adulta, su ojo se corrige, pero todavía no tiene amigos. Su única aliada es su muñeca Susie que le regaló su madre. Ahora quiere desesperadamente conectarse con la sociedad y con otras personas con efectos evidentemente desastrosos. Los traumas y la soledad de la infancia han sido durante mucho tiempo un tema importante en las películas de terror por razones obvias. May es simplemente una película excelente, increíblemente interpretada por todo el elenco, y la historia es fascinante desde el principio. Sesión 9 sigue a un equipo de eliminación de asbesto que comienza a experimentar tensiones crecientes mientras trabaja en un asilo mental abandonado. Su final te hará debatir sobre lo que significaba todo, pero no es una película que se basa en un solo giro. Su uso de sonido y partituras son excelentes, alguna actuación de voz increíble también, un personaje en particular llamado Simon que solo podemos escuchar seguramente causará pesadillas a muchas personas. Puede tener o no elementos sobrenaturales dependiendo de tu interpretación, pero sus aspectos psicológicos son muy fuertes, tratando de entender si todos tenemos lados oscuros y cómo y cuándo esos sentimientos que reprimimos finalmente despiertan. Existe un síndrome psiquiátrico en el que los síntomas de una creencia delirante y a veces las alucinaciones pueden transmitirse de un individuo a otro. Se llama locura para dos. Un vagabundo paranoico y veterano de guerra se encuentra con una mujer que tiene sus propios problemas. Comienzan a desarrollar un romance, pero él está convencido de que los dos están siendo vigilados por el gobierno de Estados Unidos, que infestó su habitación con insectos. En tiempos en los que escuchamos constantemente sobre teorías de conspiración por parte de ciertas personas paranoicas, Buck podría ser la película adecuada para nuestro tiempo. Una película inquietante, atmosférica y elegante con algunas imágenes inolvidables. Es el tipo de película que es de terror, pero si miras al azar una o dos escenas, no te darías cuenta. La historia trata sobre Flavia, una joven aristocrática. Es nueva en la ciudad, pero pronto se hace amiga de Verónica, una niña encantadora que vive con su niñera y su abuela. No sabemos cómo murieron sus padres y pronto nos enteramos de que ella está alienada en la escuela. Sus compañeros de clase la llaman bruja. Flavia lo encuentra todo fascinante y Verónica la convence de que realmente tiene algunos poderes mágicos. Gracias a la excelente dirección, la película está llena de grandes escenas memorables y también es excelente para mirar debido a su excelente cinematografía. Yo no soy como tú me ves, Flavia. No soy una niña. Yo soy una bruja.
Con Halloween a la vuelta de la esquina, es posible que los fanáticos del terror ya hayan agotado su lista habitual de películas de terror para ver durante el mes. Pero el increíble éxito de películas como Parasite y series como Squid Game le recuerda al público que hay algunos medios increíbles de todo el mundo a su alcance a través de diferentes servicios de transmisión como Netflix, Amazon o incluso Shudder, centrado en el terror. Una buena recomendación de películas puede marcar la diferencia. Afortunadamente para los interesados, los Redditors han compilado varias listas maestras y han iniciado una conversación exhaustiva sobre qué películas de terror extranjeras son las mejores que existen. Este debut cinematográfico español del director J.A. Bayona sigue la historia de Laura, quien lleva a su esposo Carlos y a su hijo adoptivo Simón al orfanato de su infancia con la esperanza de convertirlo en un hogar para niños con necesidades especiales. Simón desaparece después de una pelea con Laura y su búsqueda revela oscuros secretos sobre el pasado del orfanato. El orfanato es igualmente inquietante y aterradora. De alguna manera los clichés de las películas de terror como El Medium, la sesión espiritista, una visión nocturna y la subversión de los juegos infantiles en algo siniestro parecen naturales en lugar de artificiales. Ji-Woo Kim dirigió este thriller coreano sobre un agente del Servicio de Inteligencia Nacional que planea vengarse después de que su prometida embarazada es la víctima de un asesino en serie llamado Jang Kyung-chul. Esta película definitivamente está en el lado más gordo del horror para aquellos con un estómago débil, y los espectadores deben ser conscientes de que la agresión sexual está presente en la película si eso es desencadenante o especialmente perturbador. Yo vi al Diablo es una obra maestra en todos los aspectos, con una dirección y escritura de guión sublimes, una cinematografía y una edición elaboradas, y uno de los finales más impactantes que jamás haya aparecido en la pantalla. Tumbad es una película de terror de época del director indio Raji Anil Barbee. Ambientada entre 1947 y 1918, Tumbad se basa en la historia de la diosa de la prosperidad y el ser Astar, que duerme en Tumbad después de ser salvada de los otros dioses y nunca podrá ser adorada. Vinayak, quien creció en Tumbad, quiere desesperadamente escapar de la pobreza tomando el tesoro de Astar. Tumbad ofrece mucho más que sustos y fábulas. Está enriquecida con un drama familiar de doble filo que prolonga la trama, pero aumenta el horror con un suspenso indispensable. Después de que la madre de dos niños gemelos se somete a una cirugía plástica que le cambia la cara en este horror psicológico austríaco dirigido por Severin Fiala y Verónica Franz, comienzan a notar su comportamiento extraño y desconocido. Good Night, Mommy tiene una atmósfera incomparable y es una de las películas de terror visualmente más deslumbrantes del siglo XXI. Los cineastas de Good Night Mommy hicieron que los espectadores pasaran un infierno con la promesa implícita de que al final todo valdría la pena. La mayor sorpresa fue que realmente cumplieron con ese contrato. Una de las mejores películas de terror de Guillermo del Toro, El Espinazo del Diablo, trata sobre un niño de 12 años llamado Carlos que se muda a un orfanato y escuela para niños después de que su padre muere en la Guerra Civil Española. Poco después de comenzar en la escuela, queda claro que hay secretos oscuros y paranormales dentro de sus muros.
El Espinazo del Diablo es verdaderamente una película magistral, llena de simbolismo e historia. Se trata de una poética pieza de cine que logra exponer los horrores de la guerra a través del lente de la fantasía. Takashi Miike dirige esta película japonesa que es una de las mejores películas de terror oscuras de los 90. Un viudo acepta un proceso de audición especial organizado por un amigo para encontrarle una nueva esposa. Después de conocer a Asami Yamasaki, Shigeru se enamora de ella, pero la identidad y el comportamiento de Asami están envueltos en misterio y son mucho más oscuros de lo que él podría imaginar. Una rebanada divina y deliciosa de horror asiático que es digna de su estatus como una pieza icónica, no solo del horror asiático, japonés o incluso del horror en su conjunto, sino como una pieza icónica del cine en general. Otra película del director surcoreano Ji-Woon Kim, A Tale of Two Sisters, mezcla horror sobrenatural y del mundo real. Dos hermanas regresan a casa después de una estancia en una institución mental. Además de su padre, también vive allí con su esposa, su madrastra obsesiva y cruel. Para empeorar las cosas, una angustia comienza a afectar la casa y dificulta la recuperación emocional de las hermanas. Un thriller psicológico espeluznante y atmosférico que mantiene a su audiencia adivinando hasta el final. Pascal Laugier dirige esta película de terror francesa sobre Lucy y Anne, quienes emprenden una cruzada asesina para encontrar y castigar a las personas que secuestraron y torturaron a Lucy cuando era más joven. Su casa revela un circuito de tortura por parte de una sociedad secreta decidida a descubrir todo sobre el más allá, creando mártires. Una de las películas de terror más impactantes que jamás hayas visto. No te sorprendas si te marchas sintiéndote vacío por dentro. Para satisfacer las necesidades de los amantes de las películas de zombies, se encuentra Train to Busan, una película coreana dirigida por Jeon Sang-ho. Seok-woo y su hija separada Soo-an están tomando un viaje en tren cuando comienza un apocalipsis zombie y los pasajeros del tren deben luchar por sus vidas si quieren llegar con vida a Busan. Train to Busan es el terror como debería ser, inteligente, divertida y celebrando la vida con cada giro loco y nueva versión de la muerte que puedas encontrar. Al trasladarse al territorio sueco, Thomas Alfredson dirigió esta película de terror romántico del 2008. Oscar es un niño que vive con su madre en Suecia y es acosado regularmente en la escuela. Cuando Ellie se muda a la casa de al lado, se vuelven amigos cercanos y ella finalmente revela su inquietante conexión con una serie de horripilantes asesinatos en el área. Bellamente filmada y exquisitamente realizada por todos los involucrados, esta es una película notable que redefine la realización de películas de terror y merece llegar a una audiencia mucho más amplia. Las sectas son un tema fascinante y muchas películas del género de terror las utilizan en sus historias. Las historias de culto han sido objeto de películas de terror durante años debido a las infinitas historias y perspectivas que se pueden contar. La razón por la que las sectas son una premisa cautivadora para las películas de terror es que, independientemente de la posición del protagonista en el grupo, partes de la inquietante verdad emergen pieza por pieza, lo que exige la apreciada emoción angustiosa de una película de terror.
Apostle sigue a Thomas mientras viaja encubierto a una isla remota para rescatar a su hermana, Jennifer, quien ha sido secuestrada por una secta. Mientras está en la isla, Thomas conoce a Malcolm, el líder de la secta, y a otros extraños individuos. Al igual que la experiencia de Thomas, el público conoce lentamente el extraño funcionamiento del culto. La mayoría de las películas de terror van directamente a los sobresaltos o escenas sangrientas, pero Apostle se toma su tiempo para construir el mundo y el cambio en el tono de la película termina resultando más gratificante. Si bien no es tan emocionante como otras películas de terror, los intrigantes personajes del culto y la violencia de Apostle son inquietantes y suficientes para satisfacer a cualquier fanático del terror. Al operar como su propia sociedad, es inevitable que se formen jerarquías dentro de las sectas, y El otro cordero explora precisamente eso. La película sigue a un culto polígamo liderado por un hombre conocido como el pastor, donde las mujeres se dividen en dos grupos, las esposas y las hermanas. Todas las mujeres son sumamente leales al pastor, excepto Zela, quien se da cuenta de su continuo abuso y comienza a cuestionar su poder. The Other Lamb es una película de terror más estilizada y examina de manera atractiva la vida de las mujeres en el culto. Aunque es desde el punto de vista de Zela, el público puede entender cómo las mujeres mayores y más jóvenes interactúan entre sí, experimentando celos por lo que no pueden proporcionar al pastor. También interpola secuencias de terror de la imaginación de Zela que aparecen cuando el único mundo que conoce comienza a desmoronarse. La invitación se desarrolla en un solo lugar durante casi toda la película, una supuesta cena en la casa de Eden y David. La película se desarrolla desde la perspectiva de Will, el ex marido de Eden, y el público se une a él para descubrir el propósito de la velada. A medida que avanza la noche, Will sospecha cada vez más de los invitados a la fiesta y de su extraño comportamiento. The Invitation tiene una estructura lenta e inquietante que de repente se convierte en una lucha por la supervivencia para los personajes de la película que intentan escapar de las amenazas de una secta. A medida que los motivos de los personajes se van aclarando, la emoción y las tensiones aumentan hasta el final de la invitación. The Wicker Man sigue al sargento Neil Howey, un oficial de policía que viaja a una isla remota después de ser alertado de una niña desaparecida. Mientras está en la isla, Howey se encuentra con una secta dirigida por uno de los fanáticos más aterradores del cine de terror. Summeril y los miembros de la secta niegan la existencia de la niña desaparecida cuando Howey los interroga, lo que le hace sospechar de la forma de vida del grupo. El hombre de mimbre es una película muy influyente dentro del género de terror, especialmente aquellos centrados en cultos, y se ha vuelto cada vez más apreciada a medida que pasa el tiempo. El uso del suspenso y las imágenes dentro de la película, particularmente la toma final, han convertido a la película en una de las favoritas de muchos fanáticos del terror. Considerada una de las mejores películas de terror de todos los tiempos, Rosemary's Baby es una inquietante exploración de la liberación de la mujer y un culto satánico. El personaje principal se convierte en madre embarazada y se vuelve paranoica con su marido y sus vecinos, creyendo que tienen intenciones maliciosas hacia ella y su bebé. Su marido minimiza los terrores de Rosemary y le hace creer que todo lo que está experimentando es estrictamente su imaginación. Además de los temas del satanismo, Rosemary's Baby es en gran medida una película de terror sobre la maternidad. Debido a la falta de control en la vida de Rosemary, su decisión en el memorable final de la película la toma pensando en su hijo. El ritual sigue a un grupo de amigos en un viaje de senderismo en honor a su amigo fallecido. Durante su viaje, los hombres se encuentran con extraños símbolos y escrituras vinculados a un culto cercano. Uno por uno, los cuatro amigos se encuentran cara a cara con una criatura misteriosa y peligrosa conocida como Jotun.
Como película de terror sería fácil para The Ritual confiar en los sobresaltos para atraer a la audiencia. Sin embargo, crea una atmósfera inquietante y espeluznante con un amplio escenario al aire libre, amplificando los horrores de lo desconocido. Además, la película utiliza la mitología para explicar los orígenes de Jotun y los efectos especiales hacen que la criatura sea una imagen tan perturbadora como la imaginación podría evocar. El Sacramento está inspirada en los acontecimientos de la vida real de la masacre de Jonestown de 1978 y sigue a Jake y Sam mientras se unen a la búsqueda de su hermana. Según la carta de su hermana, ella reside en una comunidad conocida como Eden Parish, fundada por un hombre conocido como padre. Eden Parish tiene todos los ingredientes de una secta, por lo que Jake y Sam realizan entrevistas con los miembros para aprender más sobre la comunidad. La naturaleza aterradora de The Sacrament proviene de su reflejo de la vida real en lugar de fascinantes secuencias de acción o imágenes sangrientas. Hasta el final, el horror reside en gran medida en el suspenso a medida que Jake y Sam se vuelven gradualmente escépticos sobre lo que es Eden Parish. El uso estilizado del metraje encontrado y el constante descubrimiento de la verdad hacen de la película una experiencia única. Como el debut como director de David Pryor, El mensajero del último día sigue a James después de que se le asigna la tarea de buscar a la hija desaparecida de su amigo. James descubre que su hija estaba intentando invocar la leyenda urbana titular y el camino que sigue lo lleva a descubrir una secta. En su primera incursión en el género cinematográfico del terror, Pryor se destaca por evitar sustos impactantes innecesarios y en cambio establece una atmósfera aterradora que deja al público incómodo. Muchas de las críticas hacia la duración y la escritura de The Empty Man tienen validez, pero es un intento ambicioso que ofrece un ambiente espeluznante y extrañas secuencias de terror. Como continuación de Ari Aster de la película Hereditary del 2018, Midsommar continúa la racha del director con películas de terror peculiares. Midsommar está protagonizada por Florence Pugh como Dani y la sigue mientras se une a su novio y sus amigos en un viaje a un festival en Suecia. Trasfondos siniestros comienzan a surgir en lo que comenzó como una comunidad acogedora y Dani se da cuenta de la verdad sobre la secta. Las escenas más aterradoras de Midsommar son intensas y explícitas a medida que se revelan las tradiciones y el modo de castigo del culto. Entrelazada en las impactantes imágenes, Midsommar tiene algo que decir sobre el arco emocional de Dani. La escena final de la película y donde Dani termina al final de Midsommar es a la vez liberadora y contundente, lo que lo convierte en uno de los finales de películas de terror más efectivos de la historia. La Casa del Diablo es una de las primeras películas de Ti West y sigue a una estudiante universitaria que acepta un trabajo de niñera como una forma de ganar dinero extra. Mientras cuida niños, Samantha lucha por sobrevivir y evitar un ritual satánico realizado por individuos poco probables. The House of the Devil es un tributo al estilo de las películas de terror de décadas anteriores y combina los subgéneros de terror slasher y de casas encantadas sin sentirse desordenado. Al igual que otras películas de terror sobre sectas, La Casa del Diablo se toma su tiempo para establecer la verdad detrás de los alarmantes antagonistas para disgusto de algunos críticos. Hay pistas que Samantha encuentra a lo largo de la película, pero no es del todo consciente de las amenazas que acechan dentro de la casa. Para un público paciente, el suspenso de La Casa del Diablo conduce a una secuencia de acción final que es aguda y satisfactoria.